ese histórico Venezuela. Trabajo, arriesgó su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Guasina no era, en un primer momento, en su primera concepción, no era visto como algo que iba a replicar la Rotunda o un lugar en el cual se iba a torturar. Es con Pérez Jiménez justamente cuando pasa a ser una cárcel, digamos, de carácter político para los opositores al gobierno. Es el momento en el cual una gran cantidad de venezolanos cuyo delito, entre comillas, había sido la lucha por la democracia y la libertad, tienen que ir a parar a Guasina. Es una manera de decirle a los hombres, no seas libre, cuando sabemos que la libertad e imaginación es parte de la naturaleza del ser humano. Guasina es en la historiografía venezolana un campo de concentración, una prisión, pero realmente es una isla deltaica. Guasina es una isla en Teltamacuro, una isla muy pequeña, una isla que sería perfectamente desconocida para la abrumadora mayoría de los venezolanos si en Guasina no ocurre algo que la empuja a la historia y a la notoriedad nacional, que se establece un campo de concentración. Guasina formaba parte del territorio del Tamacuro. Durante 1890 se crean los territorios federales. Territorio Federal Caura, el Territorio Federal Armisticio, el Territorio Federal Colón, que era todo el Mar Caribe. Y el territorio deltaico, del Delta Macuro, fue uno de esos grandes territorios. Y ahí estaba ubicado Guasina. Es uno de los caños principales de la desembocadura del Orinoco del caño Imataca. Es una de esos caños, pequeños caños, es donde está Guasina. Y así se denomina el caño Guasina. Por eso es que se llama Guasina el centro, la cárcel que quisieron colocar ahí. La isla Guasina está ubicada en el delta del Orinoco, sobre el caño Manamo, y está ubicada particularmente en una zona del Cayo Grande hacia el norte y Zacupana hacia el sur. Me parece que es importante que nosotros pensemos lo que es el delta, porque a veces no tenemos clara la percepción de lo que es el delta del Orinoco y de lo difícil que es poder habitar allí todavía hoy con todas las condiciones que hoy con las que cuenta el delta hoy. Bueno, inicialmente se dice que Guasina había sido destinada como una especie de campo de concentración para nazis y para fascistas del momento, ¿no? Hay que recordar cuál era la posición de Venezuela frente a la Segunda Guerra Mundial. Un aliado comercial e histórico de los Estados Unidos, a pesar de que no está dentro del grupo de los aliados y no entra formalmente en la guerra, digamos que va a estar dentro de ese bando, ¿no? Al punto que, bueno, vamos a recibir incluso ataques de los nazis en los años 40, en punto fijo. Pero digamos que se dice que fue construida para eso. Y en eso de las circunstancias de la guerra mundial, creo que está muy claro, Venezuela, nosotros no tenemos noción de lo importante que fuimos nosotros en las circunstancias de la guerra, las costas venezolanas, el papel que tuvieron. Nosotros tuvimos una presencia de verdad, la guerra tuvo su presencia concreta en nuestras costas, en todas nuestras costas, desde el occidente hasta el oriente del país. Los campos de concentración son un invento del siglo XX.
terriblemente desprestigiados después de lo que hacen los nazis, pero ni lo inventaron los nazis, ni fueron ellos los primeros que lo hicieron. Probablemente fueron los que lo hicieron peores, sobre todo porque los nazis lo integraron en un sistema de exterminio. No todo el campo de concentración fue pensado por ese sentido. De hecho, los primeros campos de concentración típicamente se hablan, pues, son los que establecieron los ingleses en Sudáfrica durante la guerra Boer, que eran lugares en los cuales se concentraba población, se concentraban grandes cantidades de presos. O sea, cuando había una gran concentración de presos, hacías una especie de ciudad de población dentro de la cerrada, dentro de la cual podías controlar a estas personas. Esos son los campos de concentración. Venezuela, como todo el mundo, establece algunas formas de campo de concentración ya en la década de los 30, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Hay algunos, sobre todo, como pasa en Estados Unidos o como pasa en algunos países de América Latina, como en particular Perú, para colocar a ciudadanos de potencias del eje, de las potencias se consideraban enemigas o las potencias que están en el eje nazifascista. Como centro de prisioneros, la historia de Guasina comenzó en 1939, bajo la presidencia de Eleazar López Contreras. Con López Contreras sí iba a operar, pero básicamente era una cárcel a donde se enviaban presos por crímenes más o menos graves que se cometieran. En el primer momento, en el 39, era supuestamente para estas personas indeseables vinculadas con el fascismo y con el conflicto mundial, teóricamente. En un segundo momento, se le asigna la idea de enviar allí a personas indocumentadas, a personas porque no tienen al día su reglamentación. Hoy en día se están publicando investigaciones realmente impresionantes sobre todo esto y sobre la presencia del fascismo, la presencia de las embarcaciones de distinto tipo en nuestras costas, de los submarinos. Entonces, esta cárcel que se hace en Guasina inicialmente tenía como objetivo preservar a esos personajes que parecían estar identificados con el fascismo. Lo que me parece interesante es imaginarnos lo que era Guasina, la Guasina de esa época. Guasina no era, en un primer momento, en su primera concepción, no era visto como algo que iba a replicar la Rotunda o un lugar en el cual se iba a torturar. Guasina es una cárcel que ha pasado por debajo de la mesa, digamos, a nivel historiográfico, porque la historiografía se ha enfocado siempre en una cárcel histórica, en la Rotunda, que, digamos, fue la cárcel simbólica del régimen de Juan Vicente Gómez. Pero digamos que los principales testimonios sobre Guasina se los debemos a Simón Alberto Consalvi, que bueno, que digamos, lo vivió en carne propia. En todo caso, más allá de más detalles, son sitios de represión, son sitios donde con toda seguridad se administraban torturas. El campo de concentración como concepto inicial no es necesariamente un lugar de tortura, es simplemente un lugar en el cual inclusive se aspiraba, cosa que no ocurrió en la práctica en la mayor parte del mundo, se aspiraba a concentrar población que por alguna razón se consideraba con peligrosidad, no necesariamente delincuentes, pero también hay campos de concentración para delincuentes, bajo condiciones de vida lo más humanitarias posibles, teniendo su casita, algo en que trabajar, algo de que vivir. Esa es la idea inicial del campo de concentración. Y son sitios donde el principal castigo es estar totalmente distante de todo, porque allí no había medios de comunicación que llegaran, si acaso alguno que otro barco que llegara por esos caños, pero donde no había facilidades para que llegara el correo, donde no había posibilidades de contar con una población civil que pudiera ofrecer algún tipo de servicio. Bueno, casi siempre este tipo de cárceles están al margen de la sociedad,
porque no son cárceles de presos comunes, no son cárceles de delincuentes comunes, sino se crean con una finalidad política en específico, son para presos políticos o por ideología. Históricamente, en todas partes del mundo, las cárceles siempre las quieren poner en lugares aislados. Aquí en Venezuela estaba en El Dorado antes que existiera carretera hacia El Dorado, hacia lo que es la Gran Sabana en su conjunto. En Ushuaia está en Argentina, que es el sur en Ushuaia. Eso queda casi que a la misma distancia que está Caracas de Buenos Aires, por decir. O en la misma Alcatraz, que es una isla. Siempre se busca algo que sea aislado, pero esto fue demasiado aislado. Hoy en día queremos ir a Guasina y de acuerdo al periodo de sequía o de crecida del Orinoco, puede ser que lo encontremos como puede ser que no consigamos ese lugar, ese toponimio geográfico. Era una isla que tenía todos los problemas. Tenía todos los problemas para ser un sitio insalubre, un sitio invivible, un sitio, en primer lugar, el riesgo de inundación, que era permanente. Cada vez que el agua del delta, de los caños, subía, se inundaba la isla, y cuando pasaba la cantidad de agua, lo que quedaba allí era pantano. Entonces eso es un sitio, en primer lugar, que no ofrece ninguna garantía ni ninguna calidad de vida, pero además de eso, todos los animales de la zona, en los cuales hay de todo, porque a los insectos, a una cantidad de plagas como por ejemplo las plagas que causan enfermedades muy importantes, tal y como lo puso de manifiesto Arnoldo Gabaldón en su informe. Había que sumar también la fauna propia de los caños, que quiere decir que ahí había tembladores, ahí había peces peligrosos, es decir, eran unas condiciones absolutamente inhóspitas y terribles. Y además con un clima bastante hostil también, que oscila entre altas temperaturas, pero un ambiente de humedad terrible y muchas lluvias. Y además de eso, pues insectos, bueno, por ejemplo, chipos, que podían generar enfermedades que después iban a ser de larga influencia, ¿no? Al ser además tan bajo, también significa tener un clima húmedo, cálido, el cual obviamente no es nada agradable. La proliferación de mosquitos, que además entonces también generaba enfermedades con el mosquito como vector de fiebre amarilla, tifus, pues generaba unas condiciones realmente desagradables. Y además, si eso no fuera suficiente, los animales, serpientes venenosas, caimanes, pirañas que pudieras encontrarte, por eso lo hacía un sitio difícil para escapar, ¿no? Desde el punto de vista de la fauna, seguramente en esa zona hay mucha culebra, caimán, porque es una zona natural, pues, y vegetación no creo que más allá de manglares, de la vegetación más bien xerófila, para decir de alguna forma, árida, para decir de alguna forma, no había muchos recursos para el que quisiera escapar, y yo creo que eso fue geográficamente por lo que ubicaron a Guasina en el delta. Fue algo bien pensado en ese sentido de que alguien no se pudiera escapar de ese lugar. Pero luego también con el proceso de modernización social y política que se empieza con López Contreras, en gran medida para enfrentar la malaria, con Gabaldón a la cabeza, bueno, se ven las condiciones del espacio del Tamacuro, que eran propicias para la propagación de esta enfermedad, y se decide cerrar. Eso ocurrió en el año 1943. Creo que entonces esa decisión se inscribe indudablemente en esa nueva visión de las cosas y bueno, y también probablemente porque ya eso, lejos de ser una
tener alguna utilidad ese lugar de concentración, más bien lo que constituía era un problema, pues una cosa que no se justificaba. Lo que se establece en Venezuela en 1948 tiene todas las características para figurar como figura en todos los manuales de historia, en todos los manuales de ciencias políticas, en todo el mundo que investiga el tema o que habla del tema como una de las dictaduras latinoamericanas. A partir de 1950, comienza, sobre todo después del magnicidio y del asesinato para hasta ese momento presidente de la Junta Militar de Gobierno, Carlos Delgado Chalbaud, hay una cantidad de cambios y una cantidad de características del régimen que se instala a partir de esa desaparición de Delgado Chalbaud. Soy de las que creo que los 2 años que van entre el 48 y el 50 es un periodo interesante, donde vemos algunas cosas que son claras. El régimen de los años 50 es un régimen que, si yo tuviese que buscar un adjetivo calificativo, no dudaría en decir que es autoritario desarrollista. Entonces es un régimen muy desarrollista y que el autoritarismo justamente lo va a ser una herramienta eficiente, interesante para poder facilitar ese proyecto desarrollista. Es una dictadura que incluso llega a ser considerada modélica en el sentido de que es un antecedente de lo que después van a ser las dictaduras desarrollistas. No tuvo tal vez la severidad que vemos en cosas como la Guerra Sucia del Cono Sur, por lo menos no en toda su amplitud, pero sí fue una dictadura que se fue haciendo más severa en la medida que avanzó el gobierno. Hay una primera etapa que suele llamarse como una dictadura blanda, en la cual incluso se mantiene algún juego democrático, se mantienen algunas libertades, y después del año 53 en adelante, 52 en adelante, 53, ya francamente es un gobierno cada vez más autoritario y unipersonal. Era una propuesta de imponer el orden a través de la modernización y el desarrollo del espacio físico, frente, por supuesto, a saltarse lo que dice la ley, a violar la Constitución y, por supuesto, a violar el más elemental de los derechos humanos, que es básicamente la libertad de pensamiento. Eso, a medida que van pasando los años 50, esa represión ya no va a estar tan focalizada, sino que se va a ampliar y va a afectar a numerosos sectores políticos y sociales. Por ejemplo, los años que van entre el 50 y el 52 van a ser años muy difíciles, donde se acrecienta mucho la represión, particularmente a todos los sectores vinculados a Acción Democrática. Ellos tienen el reto de enfrentar una sociedad que ha comprado y que está muy entusiasmada con el proyecto democrático, y en la cual hay una resistencia, así es el nombre que se le da, R mayúscula, resistencia, copiando lo de la resistencia contra la ocupación nazi, eso es más o menos la referencia, que es, si bien no muy organizada, bastante amplia. Y dentro de esa resistencia hay sectores a los cuales ellos, la Junta ve como dignos de ser considerados de cierta peligrosidad. Entonces es un proceso en el cual hay persecución de resistencia. Son las muertes famosas de Leonardo Ruiz Pineda. Y eso significó que la represión contra Acción Democrática fue enorme. La cantidad de detenidos, la cantidad de muertos y la cantidad de personas que se vieron absolutamente obligadas a salir fuera del país fue muy grande.
No quiero decir con esto que los únicos que estaban enfrentando el régimen eran los acción-democratistas. También la gente del Partido Comunista, también la gente de otras agrupaciones, incluso en algunos casos otros partidos. Bueno, el fraude contra URD en el año 52, que es importantísimo. Es decir, cuando hablamos de ese recrudecimiento de la represión contra Acción Democrática, no estamos pensando que es que los otros actores de oposición no se manifestaron, solo que aquello fue muy contundente. Violaron derechos humanos, torturaron, persiguieron, exiliaron. Es decir, ahí cumplen con todos los checks para decir, mira, este gobierno no es constitucional, este gobierno es de facto, este gobierno es una dictadura y para nada una democracia. Yo conocí, y familia también de varios músicos, grandes músicos venezolanos, algunos de ellos mis maestros, que fueron víctimas de la policía política de Marcos Pérez Jiménez, me refiero a la Seguridad Nacional. El maestro Antonio Lauro, el gran maestro de la guitarra, era adeco y fue preso durante la dictadura de Pérez Jiménez en la Seguridad Nacional. Había de todo. En eso Pérez Jiménez fue, y la Seguridad Nacional fue muy, vamos a decir, eficiente en el sentido de buscar a todos aquellos que pudiera el régimen pensar que era una amenaza para el régimen. Entonces sí, por supuesto, dirigentes políticos eran quizás los principales, pero hubo estudiantes, hubo profesores, hubo escritores, músicos. Es el momento del cual una gran cantidad de venezolanos cuyo delito, entre comillas, había sido la lucha por la democracia y la libertad, tienen que ir a parar a Guasina. Es el momento entonces en el que la cárcel se hace famosa. Antes de esto era un centro de concentración que pareció haber sido hecho de forma muy limitada y bajo condiciones propias de un contexto de guerra, de un contexto bélico y de la defensa de la República, de la defensa de la nación. El gobierno de Marcos Pérez Jiménez, o la dictadura militar, pero sí, pues, Guasina se reabre antes del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, cuando todavía es una junta, y hasta incluso creo que se reabre en el 51, que está la junta, está el gobierno de Germán Suárez Flamerich. Es con Pérez Jiménez justamente cuando pasa a ser una cárcel, digamos, de carácter político para los opositores al gobierno. Esto no solamente ha pasado con Guasina, con La Rotunda también. Bueno, Guasina fue una cárcel que a ver, está en toda la psiquis del venezolano por lo significativo que fue, sobre todo en la última dictadura que se tuvo oficial con Marcos Pérez Jiménez. Indistintamente que la cárcel existiera desde antes de Pérez Jiménez. Toma mayor relevancia en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez porque es cuando se convierte en una cárcel para los opositores. Eso ocurre en noviembre de 1951. Y entonces ya no es para los fascistas, ni para los que están en condiciones ilícitas por razones de papeles. No, sino ya es porque te llevo, porque simplemente estás vinculado a alguna actividad de oposición, alguna actividad crítica y además no necesariamente actividades, llamemos, violentas, sino muy probablemente a actividades que tienen que ver con el libre ejercicio de la opinión y de la asociación, sindicatos, huelgas, todo tipo de cosas. O sea, ya no es un uso como un sitio de retención de criminales, sino obviamente de persecución política y además con la intención de crear terror y miedo por lo que significaba esa cárcel. Es una manera de decirle a los hombres no seas libre, cuando sabemos que la libertad e imaginación es parte de la naturaleza del ser humano. Fue un lugar de presos políticos, básicamente.
porque era un centro como de tortura, para decirlo de alguna forma, que es atípico decirlo, pero era un centro de tortura o campo de concentración, como le decían las mismas personas que fueron víctimas de ese lugar, que se ignoró por mucho tiempo hasta que se atrevieron los que estuvieron en esa zona de contar y narrar las distintas perspectivas que vivieron en esos lugares. El más famoso que yo sepa es el de José Abreu, que bueno, el primer libro de él creo que se llamó la Seguridad Nacional, pero después hizo una versión en el año 64 que se llamó El río que perdió las 7 estrellas, creo que el nombre del libro es algo así, en donde ahí cuenta él lo que él vivió y las condiciones en que se vivía. Según Abreu en su novela sobre Guasina, donde mueren las 7 estrellas del río, algo así creo que se llama la novela de él. Él dice que había el método del hielo, el método de la electricidad, del ring. Bueno, yo creo que los típicos que existieron en las reclusiones venezolanas desde la época de la Rotunda, para decir. Durante el gobierno de Pérez Jiménez se hicieron famosas algunas torturas, ¿no? Que pues, el pingüinazo, el paralelo 38 y tal. Entonces, estas torturas que se hacen famosas, que se comentan mucho ya en aquel momento y que después con las denuncias a la caída de la dictadura van a salir al escenario público, al espacio público para que la gente las discuta. Esas torturas, bueno, con ellas se podría hacer una historia de los tormentos en Venezuela, ¿no? Ellos vivían en barracas que, por cierto, por aquello del trabajo forzado que se les ponía, ellos mismos, los mismos presos, construían esas barracas o las reparaban, entre comillas. Eran barracas usualmente de madera con unas especies de literas que no estaban muy separadas unas de otras, 15 centímetros más o menos de separación. Estas casas obviamente en condiciones muy precarias por la humedad, por el calor. De hecho tenían vigas de hierro, lo cual los presos las llamaban los hornos, porque imagínate el calor del sol de afuera, pero si te vas bajo la sombra, puedes estar a 40 grados bajo la sombra. O sea que en verdad aquello era una situación realmente precaria para ellos mismos. Inclusive yo recuerdo a uno de estas personas que conocí que fueron presos de Guasina, me refiero por un lado de una parte de mi familia, me acuerdo de los grillos que les ponían en las rodillas, inclusive eso se podría la carne por la humedad, y eso inclusive cuando se los quitaron, por supuesto quedaron la huella en los tobillos, las huellas yo vi eso en algunas personas, ¿sabes? De mi familia, y a mí me impresionaba muchísimo eso, como un hombre lo van a torturar de esa manera y que te quede para siempre esa marca allí como para decir, no se te olvida, mire qué cosa tan fea pasó. Un sitio para torturar, un sitio para que se olvidaran de ti como persona que opusieras al gobierno, y un sitio para provocar miedo a las personas y por ende, dedícate a otra cosa mejor que la política. Una de las torturas que tenían es que a las 5 de la mañana sacaban a los presos y los llevaban a Zacapana, ¿no? Todo el día, y ellos no sabían después si era de día o de noche cuando regresaban. Por eso se dice que era como un campo de concentración. Y el olor era fétido, olía más allá del olor de orines y de heces, era también el excremento que lleva todo el aluvión del delta, que eso conjuntamente con todas las heces pues hacía un olor más fétido de lo normal. El Guasina tenía una condición de castigo amplificada por las duras condiciones ambientales a las que tenían que enfrentarse las personas que allí vivían, que allí no vivían, que estaban apresadas, que estaban encarceladas y o secuestradas, podría decir alguien, y también a la lejanía. O sea, ese lugar más o menos perdido en el mundo, que si el día de hoy
nos parece lejano desde casi cualquier punto de Venezuela, y habría que imaginar lo que era esos 70 años atrás. Sí, habían castigos físicos inclusive, no solamente el que tuvieran que, por estar presos, los trabajos forzados a pan y agua, que hacían construyendo o mejorando las condiciones, entre comillas, de esas barracas, sino que también habían golpizas. O sea, si no cumplías con las reglas de juego, pues había daño físico. Yo creo que lo más cruel de Guasina es tener a los presos en un lugar que ellos no supieran ni dónde es, con calor, con olor fétido, que los trasladaran de un lugar a otro y no supieran dónde estaban. Era algo de verdad bastante cruel, porque era una zona baja donde es muy difícil sobrevivir el hombre por las altas temperaturas en un país equinoccial tropical como es Venezuela. No había ningún tipo de comunicación. Es más, esa es parte de la tortura psicológica, el que ni la familia sabe dónde estás, ni tú sabes si la familia sabe algo. No había visitas a Guasina como cárcel, ¿ok? Porque en verdad lo que era un centro, una especie de campo de concentración, no era una cárcel como podríamos entender una cárcel que busca la rehabilitación de un preso, ¿no? Aquí estamos hablando que no hay ninguna rehabilitación, o sea, el contacto era cero. Tú ibas a Guasina, eras como si estuvieras muerto. Y si salías vivo de ahí, es un milagro. El nombre Guasina era equivalente a terror, miedo, desaparición, muerte, además de problemas de hambre también. O sea que era un sitio realmente temido, o sea, era un sitio que le servía al régimen para meter miedo, para decirte, si sigues por donde vas a terminar en Guasina. Y pues nadie quería estar en Guasina, ¿no? Toda una cantidad de personajes extraordinarios de la cultura venezolana que fueron a parar ahí a la Rotunda. ¿Y qué hacían ellos? Los escritores escribían como referencias. Hay una Leoncio Martínez, Leo, fue un cliente, personaje que se opusieron a Pérez Jiménez, fueron clientes muy asiduos, para utilizar una expresión un poco irónica, fueron clientes asiduos de Guasina, y ellos manifestaban de qué manera puedes tú manifestar algo que te produzca esa incomunicación con el resto, con tus amigos, con tu familia, con tus seres queridos, con tus amigos. Lo manifiestas como saben hacerlo los escritores escribiendo. A mí me gusta siempre referirme al caso de Castillo Bustamante, conocido por guasinero y conocido por ser compositor de una canción famosa que ha contribuido a que los venezolanos podamos conocer lo que pasaba en Guasina. Hay unas obras maravillosas de Francisco Pimentel, de Miguel Otero Silva, de Leoncio Martínez, obras pero que son extraordinarios documentos, poemas, hablando de lo que significa estar preso político. Y en el caso de Guasina, uno de ellos, por supuesto, era Guillermo Castillo Bustamante, quien como músico, pues manifestaba como lo que él sabía hacer, que era hacer música, y dejó ese documento de esa canción tan famosa, Escríbeme, que es una historia hermosísima por demás, cuando él compone esa canción. Tus cartas, mi esperanza, mis temores, mi alegría. El caso de él era un señor que era pianista, que era un pianista que tocaba con una orquesta y que tenía una mujer muy adelantada para su época, porque era una mujer muy activa y que era una mujer que participaba de organizaciones sociales comunitarias, y se lo llevan preso por eso. O sea, el señor no estaba ni poniendo bombas, ni planificando magnicidios, ni incendiando nada,
Es una pareja que simplemente tenía un grupo de personas vinculadas a Acción Democrática que organizaban actividades de participación, por supuesto, de oposición, pero no actividades terroristas, ni mucho menos. Y al señor se lo llevan, y a la señora también. A él se lo llevan para Guasina y a la señora se lo llevan para la cárcel de mujeres. Él compone el bolero Escríbeme y se lo dedica a Inés, a su hija. La gente cree que era a una novia o a la esposa, no, era realmente a su hija Inés, a quien tengo el privilegio, el honor de conocerla, y que me ha contado detalles de cuando él compuso ese bolero, porque su mamá, la esposa de Castillo Bustamante, también estaba presa, pero en Oriente. No me recuerdo en qué cárcel era que estaba, pero sé que era hacia el Oriente, y entonces ellos, los esposos, no podían estar juntos. Inés era una criatura, y cuando Castillo Bustamante, la manera de conectarse con los seres queridos era decirle: no me dejes solo, escríbeme, anda, aunque sea con borrones, escríbeme, me hacen más falta tus cartas, me hace falta saber. Y es el canto, por decirlo así, es el canto desesperado del hombre, privado de libertad, es el canto y el grito desesperado: me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor sería, morir sería, si algún día me olvidaras. Y es un canto desgarrador, y que cuando lo graba Alfredo Sadel, como te decía, o sea, Sadel se jugó el pellejo, porque Sadel, siendo esposo de la hija de un adeco, la esposa de Alfredo Sadel era hija de un dirigente de alto rango de la Acción Democrática de aquella época, de la época de Pérez Jiménez. Y Sadel se juega a Rosalinda cantando y grabando una canción como Escríbeme, a sabiendas de todo lo que había detrás de eso. Son tus cartas mi esperanza, mis temores mi alegría. En noviembre del 51, bueno, la tienen que cerrar casi un año después y tienen que empezar a hacer el traslado de los presos a otros lugares. Muy probablemente algunos de ellos en una primera instancia los trasladan a Zacupana, que parece que tenía un poquito de condiciones más humanas desde el punto de vista de las incomodidades, y después los terminan trasladando a la cárcel de Ciudad Bolívar. La razón por la cual la cierran no es porque ahora vamos a respetar los derechos humanos que se respetaban constantemente, nada que ver. Se cierra porque hay una inundación del Orinoco en el año 52 para 53 que inclusive tumbó barracas y causó un daño casi que irrecuperable. Entonces vino la decisión de cerrarlo. Pero los presos que estaban allí se mandaron a otras cárceles, no fue que los liberaron. Claro, no necesariamente el decreto de cierre de Guasina a fines del año 52 quiere decir que inmediatamente se bajó la Santa María, y no, probablemente no fue tan así, probablemente se mantuvo un poco más de tiempo, pero ahí comenzó el traslado y comenzó. Pero sí creo que ha quedado, como muy bien tú lo decías, expresado esa asociación entre Guasina y la dictadura perejimenista. Yo siento que Guasina es una referencia para que esas cosas no se repitan. Guasina es una referencia para las personas que han sufrido la tortura política o que vivieron en aquella época y fueron torturados y recluidos allí
de una cárcel que era de condiciones, lo que decían y lo que yo poco que pude escuchar a los adecos de la época, que era el partido pues, que reunía mayor grupo de personas que se oponían al régimen de Marcos Pérez Jiménez. Entonces, yo siento que Guasina es se me ocurre la frase aquella: no te olvides que esto pasó, no olvidemos que esto ocurrió. La principal lección que nos puede dejar tanto Guasina como La Rotunda, como cualquier cárcel política a lo largo de la historia de Venezuela, bueno, son las garantías de no repetición y por supuesto la memoria histórica, que yo creo que tiene que ser una bandera para los venezolanos. Recordar de dónde venimos para evitar, bueno, caer en lo mismo siempre, porque además el tema de la represión ha sido una constante a lo largo de nuestra historia. Ojalá fuéramos como los elefantes, que una vez que pasan por un lugar que hay un hueco, no vuelven a pasar por ese lugar. Pero como que los seres humanos, siendo más inteligentes que los elefantes, pues pareciera que no le hacemos caso a nuestra historia, la desconocemos y por ende tendemos a cometer los mismos errores una y otra vez. Yo creo que siempre pienso que nosotros tenemos que conocer más de nuestra historia, porque el conocimiento de nuestra historia nos permite tener más herramientas para evaluar lo que nos toca vivir. Creo que lo que nos toca vivir es muy distinto de todo eso, pero dentro de lo distinto que es, conocer lo que pasó nos permite entender mejor lo distinto que nos toca vivir hoy. Ojalá que no se cierren nunca las cicatrices de Guasina, porque así los hombres estaríamos más pendientes de que esas cosas no deben repetirse. Ojalá nunca se cierren, que estén así como el libro aquel de Galeano que dice las venas abiertas de América Latina. Ojalá que esas venas estén siempre abiertas, pero sin dolor, sino como una referencia de que eso no debe haber ocurrido, así como no deben haber ocurrido algunos horrores que sabemos. Son tus cartas mi esperanza, mis temores y alegría. Y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme. Tu silencio me acongoja, me preocupa y predispone. Y aunque sea con borrones, escríbeme, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor morir sería si algún día me olvidara. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve. Y aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme. Escríbeme. Escríbeme, anda, vale.